Bienvenidos, damos inicio a la clase de ISO 19011 en la sesión número 5 del módulo Gestión de Calidad del curso Plan de Asesoramiento de Calidad. Les habla Milton Figueroa. La norma ISO 19011 de la versión 2018 corresponde a las directrices para la auditoría de sistemas de gestión. Esto significa que es una norma que no establece requisitos para certificación, sino que indica orientaciones para que los auditores puedan realizar una auditoría exitosa. En esta norma nosotros nos sirve mucho saber en el fondo cuál es el enfoque que utilizan los auditores para poder prestar bien un proceso de revisión sistemática, que es como se define una auditoría. Por lo tanto, dentro de la estructura, nosotros vamos a revisar hoy los principios de auditoría que aparecen acá claramente establecidos y los vamos a analizar. Bien, siempre lo analizamos en este punto del módulo porque en el fondo nos sirve mucho saber hacia dónde se apunta con un proceso de revisión. En la primera parte usted va a encontrar muchas definiciones técnicas que le hemos ido viendo dentro del transcurso del módulo y también muchos conceptos que se utilizan durante auditoría. Bien, voy a dejar acá entonces mostrando el punto 4, que es de principios de auditoría, y voy a leer y voy a ir explicando y ejemplificando. En la auditoría se fundamenta en un número de principios. Estos principios deberían ayudar a hacer de la auditoría una herramienta efectiva y confiable para el soporte de las políticas de gestión y controles, a través de proporcionar información sobre la cual una organización pueda actuar con el fin de mejorar su desempeño. Ese es el objetivo de una auditoría, ¿cierto? Algunos piensan que el auditor busca solamente encontrar hallazgos y que a lo mejor va a ganar algo por encontrar hallazgos. El punto es que el auditor tiene éxito cuando la auditoría se desarrolla de manera exitosa y permite establecer conclusiones de auditoría que sean objetivas. Ese es el objetivo de este proceso. La adherencia a estos principios es un prerequisito para brindar conclusiones de auditoría que sean relevantes y suficientes para permitir que los auditores que están trabajando independientemente unos de otros lleguen a conclusiones equivalentes a circunstancias similares. La objetividad obviamente es parte fundamental en el hecho del trabajo que haga un auditor o un equipo auditor, entendiendo que un equipo auditor está compuesto por más de un auditor o auditora. Las directrices dadas de los capítulos 6 a 7 tienen como base los 7 principios resaltados a continuación. Entonces vamos a explicar los principios. El primero es la integridad, ¿cierto? La integridad se establece como el soporte del profesionalismo del auditor y dice que auditores e individuos que formalizan un programa de auditoría deberían, y aquí aclaro, porque dice auditores e individuos que formalicen un programa de auditoría. Se entiende que los auditores estamos claros quiénes son, ¿cierto? Voy a andar un poquito acá. Estamos claros quiénes son los auditores. Pero cuando habla de individuos que formalizan un programa de auditoría, esa parte que tengo destacada en este momento se refiere claramente a la contraparte de la organización, que es el que formaliza el programa de auditoría. Recordemos que la diferencia entre un programa de auditoría y un plan de auditoría es que el programa es una planificación anual de las auditorías que tiene una empresa u organización. Y por otro lado, el plan de auditoría es el detalle de una sola auditoría. La diferencia entre ambos es que el plan de auditoría lo hacen los auditores, lo proponen los auditores a la organización, y el programa lo establece la organización. Por lo tanto, cuando aquí habla de auditores e individuos que formalizan un programa de auditoría, se refiere a aquel profesional o aquella profesional que dirige el programa de auditoría o lo formaliza frente a la gerencia. Y en ese caso corresponde al profesional PAC en nuestro contexto, ¿cierto? Así que se dice que en el punto de integridad es una cualidad, característica, que debe desarrollar tanto el auditor como la contraparte. Eso es lo que dice acá, ¿bien? Entonces, ¿qué deberían tener? Deberían tener una gestión, obviamente, que permita desempeñar su trabajo éticamente, con honestidad y responsabilidad. Solo emprender labores de auditoría si son competentes para hacerlo. Ahí da un mensaje muy claro, ¿cierto? No podemos hacer una auditoría si no tenemos las competencias para realizarla. Auditar se aprende auditando. Y no es algo que sea muy rápido de aprender, ¿ya? En la teoría sí, pero en la práctica no es algo sencillo. Requiere mucha experiencia primero, habiendo pasado por procesos de auditoría, muchas veces siendo auditado, y después se pasa al otro lado, ¿ya? Por tanto, hay que tener competencias. Las competencias, lo hemos dicho, son la combinación de la formación o educación
más las habilidades y la experiencia. ¿Bien? También se espera, dentro del principio de auditoría de integridad que estamos analizando, que los auditores y las contrapartes puedan desempeñar su trabajo de una manera imparcial. Ejemplo, permanecer justos y sin sesgo en todas sus actividades. Eso obviamente está asociado a que todo comentario, observación que haga un auditor siempre tiene que ser en base a lo técnico, ¿ya? Y en base al objetivo, a la objetividad y al enfoque basado en la evidencia. ¿Bien? Los auditores deben ser sensibles a cualquier influencia que pueda llegar a ser ejercida sobre su juicio mientras se lleva a cabo una auditoría. O sea, no deben permitir presiones que puedan influir en su análisis. ¿Bien? Esa es la integridad, es la base, lo principal de este punto que estamos analizando, y sin esto simplemente no se puede ser auditor. ¿Ya? La letra B es la presentación imparcial, es la obligación de notificar con veracidad y exactitud. ¿Bien? Cuando hablamos de notificar, quiere decir que después los auditores con auditoría hacen un informe que se envía a las casas certificadoras, y esas son las que emiten después los certificados de que una empresa está certificada o no. ¿Bien? Entonces hay que ser veraz, exacto, al momento de elaborar estas notificaciones para el informe. Y comienza diciendo lo siguiente: los hallazgos, conclusiones de auditoría e informes de auditoría deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. Se deberían reportar dificultades significativas encontradas durante la auditoría y de las opiniones diferentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Como ejemplo, si un auditor está en un proceso de auditoría en una empresa y existe alguna diferencia de opinión, por ejemplo, con el profesional PAC, se entiende que existe la variante, la alternativa de llegar a un punto de acuerdo a través del uso del experto técnico, que lo vimos en la clase número 3, y que lo explicamos que era un profesional que estaba en la casa central de la certificadora y está contratado para fines específicos, siempre para temas técnicos, y que es una persona muy conocedora de cierta materia, que es la materia que normalmente se está auditando, en este caso una empresa. Entonces existe este caso para poder llegar a puntos de acuerdo cuando existan diferencias de opinión. Y todas esas situaciones se tienen que manifestar en los informes. Por eso que ahí lo dice, que se deberían reportar las dificultades significativas encontradas durante la auditoría. ¿Ya? Eso se le dice al auditor. Bien. La letra C menciona el debido cuidado profesional y habla acerca de la aplicación de la diligencia y el juicio al auditar. ¿Ya? Aquí menciona, por ejemplo, que los auditores deberían ejercer con el debido cuidado, coherente con la importancia de la tarea que ellos realizan y la confianza puesta en ellos por el cliente de la auditoría y otras partes interesadas. Entonces, esto que dice esta primera parte que está aquí, es que los auditores siempre saben, o deben saber, que hay mucha confianza depositada en su trabajo. Entonces, por eso es que los auditores siempre van a cuidar mucho de no cometer errores, porque de partida están representando a una casa certificadora, que ya eso es algo que es de prestigio técnico. Las casas certificadoras basan su modelo de negocio en la confianza que las empresas tengan en lo que ellos dicen, ¿ya? Que la confianza es la que les da el valor a los certificados que emiten y que permita que se puedan valorizar. Entonces, si un auditor no actúa de buena forma, éticamente, íntegramente, profesionalmente, se puede empezar a desconfiar de la calidad de la certificación, ¿ya? Entonces los auditores son profesionales que están más que comprobados y muy capacitados, constantemente en capacitación, no solamente para la formación de conocimientos, sino que también para la adquisición y mejoramiento de habilidades, y también para, en el fondo, adquirir siempre más experiencia. En el fondo es la sumativa que se transforma en las competencias del auditor, ¿cierto? Cuando yo hablo de auditor me refiero a auditor y auditora, ¿ya? Entonces, se entiende que
la actitud de los auditores se trabaja con un debido cuidado profesional, porque ellos están conscientes de esa importancia de su trabajo, ¿ya? Porque hay confianza puesta en eso, de parte de su propia casa certificadora que los envía, por un lado, y también de parte de la empresa o organización que es cliente, en este caso, que ha contratado los servicios de la casa certificadora, porque también espera la alta gerencia tener un reporte veraz de los auditores para ver la situación de su empresa. Siempre los hallazgos generan aporte, ¿ya? Para mejorar. Esto va en función de una mejora continua. Entonces un auditor no puede estar tomando a la ligera su trabajo. Eso es muy raro que ocurra, ¿ya? ¿Y qué otras partes interesadas dice aquí, cierto? Dice confianza puesta en ellos por el cliente de la auditoría, que es la empresa que contrata el servicio, y otras partes interesadas. Dijimos que también estaba la propia casa certificadora, que está su nombre puesto aquí en juego, pero también hay otras partes interesadas, que son, por ejemplo, los inversionistas, la plana directiva de la empresa, ¿ya? Le interesa por ejemplo, una constructora grande que se está posicionando en el mercado cada vez más, al momento de certificarse en una norma como una ISO 9001, por ejemplo, en 2015, mientras no la tenga certificada, por ejemplo, si quieren transar ellos el valor de las acciones en el mercado bursátil, su valor de las acciones vale X, y al momento de certificarse ese X aumenta, ¿ya? ¿Cuánto aumenta? Depende de muchas cosas, pero vale más la marca de la empresa en la bolsa de valores al momento de estar certificada, eso es obvio. Muchas empresas se han certificado antes de vender la empresa, por un tema de que vale más cuando está certificado. Es un ángulo que también hay que saberlo. Entonces una marca de una empresa gana valor al certificarse. Cuando ponen en su página web o en su información de marketing que ellos son una empresa certificada ISO 9001, no es algo menor, ya es una certificación de calidad. Por lo tanto, ya le está ganando a una empresa que no tenga eso. De partida ya está en otro estándar. Por lo tanto, hay partes interesadas en que esto salga bien, este proceso de auditoría me refiero, porque hay inversiones metidas acá, ¿cierto? Entonces, a lo mejor algún inversionista, el dueño de la empresa, que no es lo mismo que el gerente, el gerente que administra, pero el dueño que está atrás pagando todo, el gerente le interesa que todo salga bien, al directorio le interesa que salga bien, al dueño de la empresa le interesa que salga bien, porque ya están pensando en meterse en otro segmento de proyectos, entrar en otro nivel de proyectos, ¿ya? Quizás proyectos internacionales, de otro tipo, ¿ya? Pero esto abre puertas, esta certificación a nuevos mercados. Entonces, dentro de este debido cuidado profesional, el auditor ve todo esto, sabe todo esto, y actúa con la seriedad que corresponde, ¿ya? Un factor importante dentro de la ejecución de la auditoría con el debido cuidado profesional es tener la habilidad de realizar juicios racionales en todas las situaciones de auditoría. Eso es clave en un auditor, ¿ya? El auditor tiene que emitir juicios basados en temas objetivos, técnicos, nunca cae en cosas personales, nunca emite juicios de valor, nunca actúa por tincómetro, ¿ya? Nunca actúa porque le tincó algo, no, siempre en base a la evidencia, ¿ya? Lo hemos dicho, lo hemos conversado, los tipos de evidencia que se pueden generar en función de una auditoría, ¿ya? Lo conversamos. Entonces, el auditor, en el fondo, actúa en base a eso, ¿ya? La letra D, el siguiente principio, corresponde a la confidencialidad, que es la seguridad de la información. Los auditores deberían proceder con reserva en el uso y protección de la información adquirida durante el curso de sus deberes. Y eso obviamente asegura que los clientes estén tranquilos porque un auditor no va a ir a divulgar información que obtenga en una empresa mientras está auditando, a divulgar eso en otra empresa, eso no lo puede hacer, no lo va a hacer. Y las empresas también dentro de sus protocolos, cuando llega un auditor, siempre le hacen firmar documentos de inducción, ¿ya? Inducción de seguridad, inducción de proceso, inducción de calidad, que son protocolos para toda persona que llega de visita a una empresa, pero también le hace firmar, como en estos casos de auditores, documentos de acuerdo de confidencialidad de la información. Entonces los auditores siempre cuando llegan, en la reunión de inicio, de apertura,
plantean que ellos están dispuestos a firmar acuerdos de confidencialidad porque es parte del protocolo, ¿ya? Esta misma norma 19.011 lo dice, la reunión de inicio lo sugiere, ¿ya? Entonces, la información de la auditoría no debería ser utilizada inapropiadamente para beneficio del personal del auditor o el cliente de auditoría, o de una manera para perjudicar los intereses legítimos del auditado. O sea, se protege la información, ¿ya? Eso lo dice esta norma. Esta norma, repito, ISO 19.011, es la norma de directrices para auditar a los sistemas de gestión, cualquier sistema de gestión, no solo calidad, también ambiente, seguridad, inocuidad alimentaria, eficiencia energética y muchos otros más que hay. Entonces, es el manual de los auditores, ¿ya? Si un auditor ocupara la información para sacar provecho de esta en algún tipo de forma, obviamente le caería las penas de infierno, en el sentido de que no lo sancionarían, lo expulsarían de una clase certificadora y no podría seguir trabajando, o sea, una cosa grave, ¿ya? Bien, después dice, este concepto incluye el manejo adecuado de información confidencial o sensible, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de que un auditor, imaginémonos que vaya a auditar a la Coca-Cola, y dentro de la auditoría de calidad de Coca-Cola le toque revisar o ver la fórmula secreta de la Coca-Cola, y que después él la anote y vaya a una parte y la venda, por decir algún ejemplo. Hipotético estoy diciendo, ¿cierto? Eh, Eso no se podría, eso no ocurriría, ¿ya? Habría muchas consecuencias negativas en esa situación, ¿ya? El siguiente principio es la independencia, y que se define como la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría, ¿ya? Los auditores deberían ser independientes de la actividad a ser auditada siempre que sea aplicable, y deberían en todo caso actuar de manera que sea libre de sesgo y conflicto de interés. Este punto obviamente puede ser hasta un poco lógico, pero tiene que aclararse. Por ejemplo, un auditor no puede estar siendo influenciado por algo, ¿ya? No puede un auditor estar siendo presionado por algo. El auditor tiene que actuar de manera independiente, ¿ya? Imparcial. Yo conversaba en la clase anterior, en la clase 4 conversábamos un poco, por ejemplo, de que qué pasa si yo soy auditor y estoy en la casa certificadora y el jefe de los auditores me manda y me dice, mire, tenemos que ir a auditar una empresa constructora que está en la ciudad de, no sé, Arica, por decir algo. Y la empresa constructora se llama Constructora, no sé, Santa Alicia, ilimitada. Y el dueño de la constructora es tal persona. Y resulta que yo voy y me doy cuenta que el dueño de la empresa constructora fue un ex compañero de carrera mío, o fue un ex compañero de enseñanza media, o un amigo, o un familiar. Y yo como auditor tengo que inmediatamente decirle al jefe de auditores, y sabe qué, señor, yo no puedo ir a esa auditoría porque esta persona tiene un grado de cercanía conmigo y obviamente eso podría influir en la auditoría. Entonces, eso es algo muy correcto, ¿cierto? El auditor se auto margina de esa auditoría porque podría influir eso en el resultado o podría generar una pérdida de la objetividad. Entonces, ellos tienen equipo de auditores y mandan a otro, ¿ya? Y eso es lo más sano y prudente que puede haber. Entonces, ese tipo de cosas, los auditores se cuidan de eso, ¿ya? Por ejemplo, y cuando se asignan, eso se revisa para que no suceda, debiera hacerse así, ¿bien? Entonces, eso se evita que existan sesgo y conflicto de interés, ¿ya? O, por ejemplo, que una persona, un auditor, sea socio de una empresa y le toque auditarla, eso es imposible que ocurra, o no puede ser, por ningún motivo, ¿ya? En el caso, estoy dando un ejemplo hipotético, ¿cierto? O que sea un familiar, lo mismo, ¿ya? Ahora, en el caso de auditorías internas, ¿qué es una auditoría interna? Corresponde a un proceso de revisión que se hace dentro de la organización. Por ejemplo, ustedes como profesionales PAC les va a tocar armar auditoría interna dentro de sus obras para prepararse antes de que venga una auditoría externa. El objetivo, y es un requisito en las normas, uno lo pide, y todas las normas de gestión piden que se hagan auditorías internas para ir probando el sistema y generar hallazgos internos con equipos propios para ir generando mejoras, ¿ya? Entonces, ahí hay que preparar un equipo de personas dentro de la organización para que hagan un curso de auditoría interno y puedan tener las habilidades básicas para poder auditar internamente. Y eso lo coordina todo, en este caso, el profesor PAC en su situación. Por lo tanto, se hace la situación,
y cuando yo tengo que asignar quién va a auditar qué área, no puedo yo dejar, por ejemplo, a un trabajador o a un miembro del equipo de la bodega de materiales, no lo puedo ir a auditar, mandar a auditar su propia área. Tengo que hacer las cruzadas. Ya tengo que ir a una persona de un área A, yo tengo que enviar a auditar el área B. Y del área B, tengo que mandarlo a auditar el área C. Y del área C, tengo que mandarlo a auditar el área A, para que todos se crucen. Y así, obviamente, los auditores van a ser independientes de la función que realizan y, obviamente, no van a tener la presión de su jefatura de que no informen algo o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, los auditores deberían mantener la objetividad a través del proceso de auditoría para asegurar que los hallazgos y las conclusiones tienen como base solo la evidencia objetiva. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, cuando son empresas pequeñas, dice acá la norma, para organizaciones pequeñas, puede no ser posible que los auditores internos sean completamente independientes de la actividad auditada, pero todo esfuerzo debería realizarse para remover el sesgo y promover la objetividad de manera independiente y sistemática. ¿Ya? Es bastante importante que eso se cumpla, porque así tiene mayor, digamos, eficiencia el proceso de auditoría. ¿Ya? El enfoque basado en la evidencia es un método racional para lograr conclusiones de auditoría confiables, ¿cierto? Siempre deberá ser ese el enfoque de los auditores. Y eso permite que estos resultados puedan ser reproducibles en un proceso sistemático de auditoría. ¿Qué quiere decir reproducible? Y si a mí me preguntan, usted, señor auditor, ¿por qué levantó una no conformidad en esta empresa constructora? Y yo tengo la evidencia de tal manera que yo puedo explicar eso. Y no quede duda de que corresponde a una no conformidad. Entonces, por eso cuando nosotros vimos los reportes de hallazgo, vimos cómo se completaban en base a una estructura, ¿se acuerda que eran 6 puntos? Entonces ahí el punto 1, si usted lo recuerda, parte con una descripción de la situación que generó el hallazgo, pero no una descripción así muy breve, una descripción bien completa, bien detallada. Y después se analiza en el punto 2 cuál es el requisito normativo que pide tal situación o tal estructura y se comparan, ¿cierto? Y ahí queda claro qué es lo que pide la norma y qué es lo que se está dando en la realidad y que generó la no conformidad en este caso, ¿ya? Entonces, por eso es que la evidencia solamente permite que eso suceda. Si yo tengo una evidencia, puedo decir esto es lo que debe ser y esto es lo que es. Entonces hay una diferencia, una brecha ahí. Esa brecha es el hallazgo. Si la brecha es muy grave, es una no conformidad. Si la brecha es moderada, es una observación. Si la brecha es menor, es una oportunidad de mejora. ¿Bien? Entonces, se entiende que la evidencia de auditoría debería ser verificable y en general se basará en muestras de la información disponible, ya que la auditoría se lleva a cabo en un periodo de tiempo definido y con recursos limitados. Un método apropiado de muestreo debería ser aplicado, ya que está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. ¿Qué significa esto del muestreo? Si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase 4, y mostramos el plan de auditoría de nuestro juego de roles de auditoría del día 17, nosotros vimos que en ciertos momentos de la jornada hay una revisión muestral de documentos y hay una revisión muestral de terreno. Muestreal quiere decir que es una muestra, ¿ya? Hay dos formas de revisar. Una es la forma que es un muestreo y otra forma es un barrido. Un barrido significa que uno revisa todo. Pero eso es poco práctico en la realidad porque si uno revisara todo de todo en una empresa le faltarían días para auditar. Y se entiende que los auditores se basan en métodos de muestreo, ¿ya? Yo reviso lo que es más crítico primero, reviso lo que es más importante primero, lo que está en mayor nivel de riesgo, lo que está más notorio, lo que tiene mayor repercusión hacia el cumplimiento de objetivos del sistema de gestión, lo que podría poner en riesgo el cumplimiento de la mejora continua. Ese es el criterio de los auditores, ¿ya? Porque el auditor va a pensar siempre así, si esta empresa, si esta organización no se preocupa de lo importante, menos se va a preocupar de lo que no es importante, ¿cierto? Entonces, si el auditor encuentra un hallazgo en puntos críticos, se entiende que la organización no está cuidando lo crítico y menos está cuidando lo que no es crítico, ¿cierto? Entonces, por eso es que se habla de muestreos, ¿ya? Eso es un punto importante. Bien,
Tenemos también el enfoque basado en el riesgo, ¿ya? Este es un enfoque que se agregó, por ejemplo, en la ISO 19011 del año 2011, no existía el enfoque basado en riesgo, pero sí existe en esta, que es la versión 2018. Dice, un enfoque de auditoría que considere riesgos y oportunidades, ¿ya? El enfoque basado en el riesgo debería afectar sustantivamente la planificación, realización y reporte de las auditorías para asegurar que están enfocadas en asuntos que son significativos para el cliente de la auditoría y para lograr los objetivos del programa de auditoría. ¿Bien? Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de enfoque, significa que el auditor tiene que estar preocupado y atento a que lo que revise sean cosas que afectan al sistema de gestión, ¿ya? Que nosotros veamos que sean cosas relevantes, ya lo que estamos revisando, y está muy asociado al contexto de la organización, de que puede ser cambiante y puede generar nuevas oportunidades y riesgos para la empresa o para la organización. Por lo tanto, eso requiere, aquí obviamente queda muy claro que el auditor tiene que tener preparación, tiene que tener una mirada amplia para entender el modelo de negocio y para entender también que la parte del modelo de negocio no es solamente lo técnico del día a día operacional, sino también tiene que entender el funcionamiento estratégico del modelo de negocio en la empresa. Ustedes saben que los niveles organizacionales en toda organización son tres, los básicos, ¿cierto? Está la parte superior, la zona estratégica, donde está la toma de decisiones. En una zona media está, si lo imaginamos como un triángulo, ¿cierto? En la zona media está la parte táctica, que tiene que ver con mandos medios, línea de supervisión. Y en nivel basal está la parte operativa, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, como auditores, en el caso de entender que un auditor nos está analizando dentro de los tres niveles, ¿bien? Y eso nos permite entender cómo funciona la mentalidad del auditor, ¿ya? Porque tiene que analizar el riesgo, ¿ya? Por eso que él va a revisar el contexto de nuestra organización. Está en la norma 9001, contexto, también está el liderazgo, ¿ya? Entonces, son puntos clave, ¿ya? Entonces, el gerente de la organización, el gerente de nuestra empresa, cuando nosotros estamos trabajando como PAC, tiene que estar preparado para preguntas que son estratégicas, ¿ya? El gerente o el líder o el residente no basta solamente que sepa de construcción, ¿ya? A lo mejor el auditor lo que menos le va a preguntar es del tipo hormigón, le va a preguntar cosas de proyección de crecimiento, de riesgo para la cadena de abastecimiento de materiales, por ejemplo, ¿ya? Cosas de ese tipo, y que pueden afectar el mercado y la imagen de la empresa, ¿ya? Si el auditor quiere ver temas operacionales, va a ir a terreno, va a ir a hablar con un supervisor de terreno. Si quiere ver temas más de mando medio, hablar con un constructor que esté trabajando acá, con un grupo de personas. Pero lo estratégico lo ve con la gerencia, eso es así. Entonces, nosotros como profesionales PAC tenemos que tener también esa flexibilidad de visión, igual que el auditor. Si el auditor está en un momento entrevistando al maestro Juan en terreno, nosotros entender el ángulo en que está analizando el auditor en ese minuto. Y si a la media hora después está conversando con el gerente zonal sur de calidad de nuestra organización, adaptar y cambiar la frecuencia a que él está ahora con otra mirada, la mirada estratégica, ¿ya? Esa es la parte que a nosotros nos falta muchas veces desarrollar, porque nosotros realmente estamos muy pegados en la parte técnica, pero los sistemas de gestión tienen este movimiento que estamos hablando acá con el enfoque basado en riesgo, ¿ya? Esto no es un riesgo de seguridad que me voy a accidentar, no es ese riesgo, es un riesgo organizacional basado en contexto, ¿ya? Entonces, es un tema mucho más amplio. Bien, esto requiere una profundización, pero se entiende lo que estamos diciendo, ¿cierto? Así que este es el último punto de los principios de auditoría, que yo quería dejarlo claro, para que tuviéramos nosotros una actividad derivada de esto. Y la idea es que nosotros podamos dar ejemplos, ¿ya? Dar ejemplos, esta actividad va a quedar en el sistema, dar ejemplos de qué significa cada uno de estos principios, de que ustedes expliquen una situación por principio, solo una, ¿ya? Donde se puede dar entre auditor y profesional PAC, donde se pueda poner en evidencia la integridad, la presentación imparcial, el debido cuidado profesional, la confidencialidad de la información, la independencia,
el enfoque basado en la evidencia y el enfoque basado en real. ¿Ya? Entonces, esto está en el punto 4, principio de auditoría de la norma ISO 19011. Yo les voy a hacer llegar esta norma a los grupos y voy a enviarles la actividad también para que la tengan al grupo, y también la voy a enviar para que quede disponible en la plataforma de Euskadi. Por lo tanto, repito la instrucción, hay que generar un ejemplo de una situación de auditoría que se pueda dar entre el auditor y el profesional PAC, o entre el auditor y otros profesionales de la organización en una auditoría de calidad, y que demuestre el principio de auditoría que se está analizando. O sea, habría que ver un ejemplo por principio en el fondo. Bien, esa es la actividad que vamos a solicitar. Eso va a quedar para revisión en la primera parte de la clase de cuando tengamos la auditoría de juego de roles. Ya en esa mañana, el sábado 17, antes de hacer la auditoría de juego de roles, vamos a revisar los principios. Va a ser muy oportuno verlo ahí, porque va a estar justo antes del juego de roles. Entonces nos va a ayudar al fondo, recordar las reglas del juego para el proceso de auditoría. ¿Ya? Si tienen dudas, me dicen, lo vemos en función del grupo, nos comunicamos por correo, como ustedes quieran, pero esto es algo que tienen que ir conversando y retroalimentando. ¿Bien? Así que por mi parte, agradezco su atención en esta clase asincrónica, una clase de lineamiento técnico muy específico. Esta es una norma que frecuentemente, para conocerla, hay que hacer un curso de auditor. ¿Ya? Aquí la Euskadi, con su propuesta de curso PAC, está agregando un valor agregado muy importante, porque no es algo común hablar de esta norma, y que se explique para casos tan específicos como el caso del profesional PAC. ¿Ya? Así que ustedes ya están teniendo una ventaja competitiva bien importante con esto, y requiere análisis. Aquí estamos análisis. Así que reitero la actividad solicitada, un ejemplo para cada principio de auditoría de la norma ISO 19011-2018, aplicado a un caso de construcción en una auditoría de calidad. Bien, les deseo que tengan éxito, muchachos, estamos en contacto y agradezco su atención. Muchas gracias.